¿Cuáles serán las diferencias entre la depresión endógena o la depresión puramente bioquímica y la depresión neurótica o la depresión que responde a un estímulo del ambiente? Ojo, para que haya depresión necesariamente debe haber un cambio bioquímico. Eso es impajaritable. Pero a veces el cambio bioquímico ocurre sin causa o estresor aparente. Y eso lo llamamos, o le llamaban depresión endógena. Diferencias en la etiopatogenia: si la depresión endógena viene por factores hereditarios o constitucionales, y la depresión neurótica por problemas de desarrollo afectivo o factores psicosociales. Según el curso, la depresión endógena será fásica, mejora en ciertas circunstancias y desaparece y luego empeora en otras, o en la depresión neurótica será continua. Hay un continuum, pero hay ciertas ondulaciones del estado de ánimo. El ritmo en la depresión endógena sería peor por las tardes, y en la depresión neurótica mejor en las tardes. La respuesta a la psicoterapia, que la depresión endógena no sirve, o en la depresión neurótica está especialmente indicada, y el suicidio, que en la depresión endógena sería posible, en la neurótica excepcional. En realidad, tenemos que ver con el ritmo. En realidad, el ritmo aquí está invertido. En la depresión endógena, la persona se siente peor en la mañana, se despierta pensando: Dios mío, otra vez amanecí. ¿Por qué no me llegas? Yo quisiera que una de estas noches o yo duerme y no despierte, o de repente todo por arte de magia se haya arreglado. Y en la depresión neurótica generalmente el estado de ánimo es mejor, o es más o menos malo a la larga del día. No hay polo matutino. Y la prevalencia del suicidio consumado en el mundo industrializado es mayor entre mujeres jóvenes, hombres ancianos, hombres jóvenes, mujeres ancianas, hombres y mujeres de edad intermedia. En el mundo industrializado, el mundo que dentro de poco nos tocará vivir porque todavía no estamos industrializados, en realidad es mayor en hombres ancianos. Hombres por suicidio, generalmente los hombres logran más suicidarse, y ancianos porque en el mundo industrializado muchos ancianos ven que ya no son tenidos como productivos y que tienen un rol. Una vez fui a dar una charla al convento de San Francisco, a los padres, porque muchas veces los padres escuchan estas cosas en confesión y muchos pacientes son derivados del confesionario al psiquiatra. ¿Le ocurre? Que ya aprenden a detectar ciertas cosas y dicen: ay, esta es una enfermedad, esto no es un problema de fe, y vaya usted por ahí. O le refuerzan ciertas cosas. Quien organiza esto era el provincial de la orden. O sea, fíjense la importancia que se le está dando en la iglesia, que habían religiosos, habían desde los encargados de parroquias hasta otras personas más encargadas de hospitales y todo lo demás y dispensarios, ¿no? O sea, realmente interesados en esto. Y surge la pregunta: nuestros sacerdotes viven y envejecen en la comunidad. ¿Por qué entonces entre los religiosos que no son casados con una persona, y muchos hombres, más bien la incidencia de depresión y suicidio y la prevalencia de depresión y suicidio no existe o es escasa? ¿Por qué? Porque en realidad ellos están casados, místicamente casados con la iglesia, pero en realidad casados con una obra. No viven solos, viven en comunidad. Tienen un sentido de trascendencia, y que inclusive en la vejez ellos algo pueden hacer. Hay viejecitos, padres muy viejitos, por ejemplo, que ya no apenas pueden hacer algunas labores muy pequeñas de limpieza, de riego, de cuidado, pero inclusive hacen eso. Ellos rezan y dicen: rezo más. O sea, ahora que no puedo trabajar con mi cuerpo, trabajo con mi mente. Puedo trabajar enseñando, puedo rezar por los que no pueden rezar, ¿no? Ese sentido de trascendencia, de tener una misión a pesar de la limitación física, tiene un efecto protector increíble. Entonces, es una explicación biológica, ¿no? Recordemos que la desesperanza y la falta de perspectivas vitales aquejan a estos ancianos. Suelen ser peores cuando no hay hijos.
y hay percepción de inutilidad de haber llegado al final de la vida. No hay futuro si no hay objetivos vitales. Por eso es necesario que el viejo tenga tareas y que se sienta útil y que se junte con sus pares, ¿no? Si ustedes observan la segunda parte de la propaganda esta de Bam Bam y Bom Bom, tan popular, Bam Bam, ¿qué hace? Se reúne con su grupo de amigos, ¿no es cierto? Están jugando a las cartas, muy entretenidos. ¿Mm? Entonces, Bam Bam probablemente responda muy bien a las exigencias de Bom Bom porque mantiene una vida social activa, ¿no? Y son viejos alegres, son viejos que se ríen, viejos que juegan, viejos que bromean, ¿no es cierto? Entonces, ese es el éxito también de los clubes del adulto mayor. De la persona se junta con sus pares y es capaz de interactuar de una forma que tal vez no consiga hacer con la familia. Los viejecitos están activos, pilas ahí, y a veces se organizan. Oye, la amiga fulanita no puede ir. Ah, no, pasamos por su casa para recogerla. ¿Mm? Así de sencillo. ¿Mm? Pasamos a otro grupo, a las psicosis no afectivas. Las que no tienen que ver con la psicosis. Las más escandalosas, esas que angustian a todo el mundo. Esas que llegan gritando y saltando a la consulta, a la emergencia. Como por ejemplo la esquizofrenia. En la patogenia de la esquizofrenia, ¿qué neurotransmisores estarán implicados? La dopamina, la noradrenalina, la dopamina y el GABA, la serotonina y la noradrenalina, o todititos los anteriores, o ninguno. Y como ustedes habrán recordado de la parte de psiquiatría, en realidad son toditos. Anteriormente se le daba más importancia a la teoría dopaminérgica, diciendo que solo eran los receptores dopaminérgicos los que intervenían en esto. En realidad observamos que hay varias áreas del cerebro en las cuales eso está implicado: el córtex prefrontal, el estriado, la zona límbica, el hipocampo, y dentro de ellos, por lo tanto, recordemos que si bien el estriado de la dopamina interviene en mayor cantidad, también interviene en MDA, también en el córtex prefrontal, la modulación de la serotonina y la modulación por glutamato y norepinefrina. ¿Mm? Recuerden que en el córtex prefrontal están asentadas en la voluntad y la capacidad de frenar impulsos, que justamente están tomadas también en la esquizofrenia. ¿Mm? Entonces, tengamos cuidado y recordemos todo eso si nos viene una pregunta tip en el examen. ¿Mm? Y muchas veces pensamos en el esquizofrénico como el típico loco, ¿no es cierto? El loco que dice tonterías y nada más, el loco que no se asea. Pero no todos los loquitos llegan a este estado, ¿no es cierto? Muchas veces podemos estar sentados al costado de un esquizofrénico y dices ni cuenta, hasta que no le hacemos un examen mental adecuado y encontramos cuáles de estas alteraciones pueden encontrarse en el lenguaje, en la percepción, la afectividad, el contenido del pensamiento. En realidad todas estas están afectadas. No es solo el contenido del pensamiento con las delusiones, aunque eso es lo más llamativo de todo. Al inicio los pacientes sienten sensación de tensión, de aislamiento social, cambios de conducta. Algunos autores le llaman el trema. El trema es la sensación de expectación que tiene el actor antes de salir a escena. En el paciente con esquizofrenia es la sensación de expectación que hay en el que el paciente siente que algo ha cambiado en el mundo, por eso se siente tenso, pero aún no saben qué cosa es. Luego de esto aparecen las delusiones. Hay pensamientos o creencias inusuales, como les decía antes, no basadas en la realidad, que alguien, por ejemplo, puede escuchar lo que piensa, puede controlar sus sentimientos, sus movimientos, y también alucinaciones o percepciones falsas. En la esquizofrenia son preferentemente auditivas. En el delirio o en otro tipo de trastornos electrolíticos, por ejemplo, o después de un TEC, son más que nada visuales. Pero en la esquizofrenia, recuerden, generalmente son las famosas voces y dicen algo, voces o risas. ¿Cuál es el problema? Cuando uno piensa, necesita planificar
necesita tener motivación y necesita comunicar lo que piensa. El desorden del pensamiento va a afectar a todas esas habilidades de la comunicación y por lo tanto del lenguaje. Y además, la esquizofrenia misma produce aislamiento social, falta de motivación y de emoción, así como apatía. La persona se pone tan expresiva con un plato boca abajo y la persona no manifiesta motivación para hacer nada. Y esto hace que la persona esquizofrénica se recluya y poco a poco pierda contacto con el mundo exterior. ¿Cuál de las siguientes no es una alteración fundamental en la esquizofrenia? Según Eugene Bleuler, que es un psiquiatra alemán que estudió por primera vez de modo sistemático síntomas que podrían ser los principales en la esquizofrenia. Lo llamó la demencia precoz en esa época. La ambivalencia afectiva, el autismo o aislamiento social, la afectividad embotado aplanada, los trastornos asociativos o las alucinaciones. Él hablaba de las 4A en este tiempo. Y en realidad la que no es, curiosamente, una alteración fundamental son las alucinaciones. Parece loco, ¿no? Parece mentira. Todo el mundo está acostumbrado a que el loco vea y escuche y diga cosas raras. En realidad las alucinaciones no son patognomónicas, pueden presentarse en el delirio, pueden presentarse. En cambio, en la esquizofrenia encontramos generalmente estas cuatro situaciones, las 4As, la ambivalencia, te odio y te amo, me gusta y lo detesto, tengo ganas y no las tengo. El autismo o aislamiento, la persona tiende a encerrarse, a perder la capacidad de conectarse y comunicarse con los demás, ni siquiera experimenta la falta de contactos. La asociación es parte del proceso de pensamiento, ¿no? Tengo que asociar recuerdos, tengo que asociar habilidades y esto no lo puedo hacer, por lo tanto me dificulta estudiar, me dificulta recordar, dificulta las habilidades para poder aprender algo nuevo o para poder recordar lo aprendido. Y la afectividad, la persona se siente aplanada, como si no sintiera nada, y su cara también manifiesta esto, no es tan expresiva como un plato boca abajo. Y encontramos algo que ocurre a veces a pesar de nosotros. Un paciente psicótico en tratamiento con neurolépticos refiere sensación de inquietud. Dice, no me siento bien, no sé qué pasa, pero me siento inquieto, ¿no? Y cuando vamos a examinarlo vemos que es incapaz de relajarse. Va y viene por la consulta, se para y se sienta, camina, cuando está de pie se balancea de pierna en pierna y de rato en rato quiere moverse de un lado para otro. Y está usando medicación. Y habría un cuadro inducido por la medicación. ¿Cuál será este? Parkinsonismo, síndrome neuroléptico maligno, síndrome de piernas inquietas, distonía aguda o acaticia. En realidad es justamente, colega, la acaticia. En la acaticia la persona siente mucha inquietud, fastidio muy grande, subjetivos y también no puede estar quieto. Recordemos que el parkinsonismo llamamos parkinsonismo cualquier afección con cambios de movimiento semejantes a los observados en el mal de Parkinson. El síndrome de piernas inquietas se presenta en gente de mediana edad o en adultos mayores, que empeora con el estrés y con causa desconocida. A veces se relaciona con el mismo trastorno de Parkinson, con diabetes, con enfermedad renal crónica, gestación, uso de cafeína, déficit de hierro y otras cosas más. Y por solo inquietud o solo sensación o necesidad de mover las piernas. En el síndrome neuroléptico maligno, que es bastante raro, felizmente se da más con antipsicóticos típicos antiguos como el haloperidol o la trifloperacina, se puede presentar rigidez muscular, hipertermia, alteraciones de conciencia y alteraciones disautonómicas. En la distonía se puede observar crisis de movimientos lentos, la gente se siente rígida y es como si yo fuera de madera, y posturas anormales que afectan generalmente a la cara, los ojos, hay oculogiria, hay
contracturas en la musculatura de la faringe, la laringe incluso, en la boca, en la lengua, puede haber protrusión de lengua, cuello y en ocasiones tronco y extremidades. Puede haber a veces en casos severos opistótonos. Los opistótonos pueden ser muy dolorosos, además de incómodos. Pueden ser debidas a reacciones idiosincráticas del paciente o dependientes de la dosis. El problema es que a veces cuando hay alguien con acaticia pensamos, está inquieto, tiene agitación y ¡plac! Ponemos más aloperidol y por lo tanto vamos a aumentar las molestias. Y un examen cuidadoso a veces nos indica que en realidad necesitamos darle un relajante muscular o una benzodiazepina y también en ocasiones piperidina. Ahora, si encontramos la esquizofrenia paranoide, que es una esquizofrenia, también podemos encontrar un trastorno paranoide, que es algo un poquito diferente. Y tiene sus propios criterios. ¿Cuál de estos no corresponde al diagnóstico de un trastorno paranoide? Que es un delirio o una delusión bien sistematizada, que la persona presenta una conducta rígida, que hay un ligero deterioro de la personalidad, que la comprobación de toda la realidad está muy distorsionada y que la adaptación social está frustrada por el sistema del delirio. Como hemos repasado en algunas ocasiones, vemos que en realidad esta es la falsa. La comprobación de la realidad está distorsionada, pero solo en un área pequeña, solo en un área, la que corresponde justamente al delirio bien sistematizado. En el trastorno de ideas delirantes, donde está incluida la paranoia, hay un único tema, un grupo de ideas relacionadas entre sí muy persistentes y que pueden durar hasta que el individuo sea llamado por San Pedro. Pueden ser, por ejemplo, las ideas de persecución, de hipocondría o de grandeza, litigio, los querulantes de los que paran peleando con medio mundo, los celos, la celotipia, o que la convicción de que una parte del propio cuerpo está deformada, o que otros piensan que despide mal olor o que es homosexual. La celotipia, por ejemplo, es una idea delirante, ¿no? Un amigo me contaba que había visto un caso severo, ¿no? Un abogado en su tercer matrimonio y, bueno, llevado por la desesperación de la pareja, ¿no? Con el pretexto de que ella estaba mal, bueno, consiguió atraerlo a la consulta, ¿no? Y cuando mi amigo conversa con él, encuentra que este paciente era un abogado muy exitoso, muy bueno con sus amigos, pero que cuando salía, por ejemplo, con la esposa a un restaurante, generalmente los mozos le preguntan primero a la mujer qué cosa quiere, ¿no es cierto? Le preguntan a ella que ordene. Y cuando eso ocurría, el esposo montaba en cólera y le decía, pues, oye, seguramente me has traído el restaurante de tu amante, por eso me preguntan eso primero. Regresaban a la casa después de un pleito descomunal y el esposo echaba llave a la puerta y seguro se metía con ella a dormir a su cuarto. Ella entraba a la cama y él dormía, bueno, no dormía, sino que intentaba quedarse despierto con la llave puesta o con la llave echada en la puerta del dormitorio y él con la espalda apoyada en la puerta para que la esposa no aprovechara su sueño para dejar entrar a su amante. Imagínense hasta dónde había se desarrollado la idea delirante, la idea ilusiva, y sin embargo en el resto de las áreas de la persona era alguien sin ningún problema. Pueden aparecer de modo intermitente síntomas depresivos en esta ocasión, ¿no? Por eso es que esta señora también consigue llevarlo, porque obviamente la privación de sueño, angustia y todo lo demás hacían que se sintiera algo triste el abogado y decaído. En algunos casos inclusive pueden haber alucinaciones olfatorias y táctiles, alucinaciones auditivas muy ocasionales, muy raras, que no son la parte principal del cuadro clínico.
Y la celotipia está ubicada, por lo tanto, dentro de las neurosis, de la lexitimia, de la depresión exógena o los estados paranoides, obviamente, nuevamente paranoides. La van a ver con mucha frecuencia, colegas. Busquen cónyuge maltratado que llega a la emergencia, a veces por golpes. Busquen gente que tiene problemas inespecíficos, generalmente tiene mucha angustia, muchas dificultades y pueden encontrar detrás de ellos un cónyuge con celotipia. Y, eh, y no solo con esto, sino también otro tipo de ideas delirantes, no más o menos extrañas. Ideas delirantes que son no raras. El esquizofrénico, por ejemplo, puede pensar que los marcianitos han disparado un rayo para seguirlo con sus ideas. Pero hay cosas que no son tan extravagantes, que las puede tener la persona con ideas elusivas, por ejemplo, ser envenenado, infectado, amado a distancia o engañado con el cónyuge, o tener una enfermedad, y esto dura por lo menos un mes. Dentro de los tipos más frecuentes, el erotomaníaco, por ejemplo, otra persona en general de estatus superior enamorada del sujeto. La persona funciona en todo, salvo en esa pequeña área. Había una muchacha, por ejemplo, que decía que a ella la enamoraban personajes de la farándula, como por ejemplo Pico Caricia o Chacalón, ¿no? Entonces ella pues decía, yo soy una muchacha de mi casa, yo no voy a estar saliendo con personas así, ¿no? Ellos me han ofrecido joyas, me han ofrecido casas, eh, llevarme pues de viaje alrededor del mundo, ¿no? Pero yo no me voy a juntar con personas así, que tienen una vida tan agitada, pues bueno, usted sabe todo lo que tienen, ¿no? Aparte de ese pequeño problema, la chica estudiaba en su instituto sin ningún problema, era buena hija, muy hacendosa, buena amiga y todo lo demás. Pero tenía ese pequeño problema que obviamente pues bloqueaba algunas situaciones y que causaba pues en algunos la risa y otros la compasión. La grandiosidad también, el exagerado, creencia en el exagerado valor propio, el poder, conocimientos, identidad o relación especial con una divinidad o una persona famosa, ¿no? Encuentran esto en personas que a veces tienen relación con algunas comunidades religiosas, especialmente muy pequeñas y de corte un poquito extravagante, ¿no? Las comunidades más grandes, más elaboradas, con mayor control, generalmente detectan a estas personas y las envían con el psiquiatra. No es nada raro que un cura, una monja o un pastor envíen a un paciente que tiene estas cosas, ¿no? Lo típicos que ya hemos visto, los persecutorios, en que la persona cree que está siendo perjudicada de alguna forma. Todos en la oficina me odian, todos en el hospital me persiguen, todos me quieren hacer daño, ¿no? Y también los somáticos con algún defecto físico o una enfermedad médica. Ojo, recordemos que esto, si bien provoca angustia y sufrimiento al paciente, no limitan el funcionamiento en otras áreas. En cambio, en el esquizofrénico, la persona ve severamente limitada su conducta en otras situaciones. Este es a veces un problema común, trastornos de la personalidad. Es un área que cada vez se va estudiando más, cada vez se va viendo más. Recuerden que todos tenemos rasgos de personalidad y todos tenemos algún rasgo de los clústeres, de los 10 clústeres de trastornos de personalidad. Inclusive entre nosotros los médicos son muy apreciados los rasgos obsesivo-compulsivos. Debemos examinar bien al paciente, debemos tener en cuenta todas las cuestiones de los antecedentes, debemos elaborar todos los diagnósticos diferenciales posibles y debemos también ser acuciosos y guardar pues, protocolos y medidas de cuidado del paciente. Entonces para nosotros es algo muy bueno, siempre y cuando no estorbe, siempre y cuando no fastidie. Y en realidad eso es lo que tenemos que ver. En general, para los trastornos de personalidad pueden traernos problemas en afectividad, pueden traernos problemas en la excitabilidad del paciente, control de impulsos, son formas de percibir y de pensar que dan problemas al paciente o al medio. Y también problemas con el estilo de relacionarse con los demás. La conducta normal es duradera, de larga evolución, generalmente desde la niñez se observan estas cosas y no está limitada a episodios de enfermedad mental, sino es un continuum. La persona con un trastorno de personalidad puede enfermarse de depresión, de ansiedad y psicosis, pero se advierte claramente que son dos cosas diferentes. Algo que viene desde la niñez y algo que tiene inicio y final.
La conducta anormal es generalizada y sumamente desadaptativa para varias situaciones individuales y sociales. Aparecen, como les decía, durante la infancia o la adolescencia y persisten en la madurez y traen malestar personal, aunque esto solo aparece en las etapas avanzadas de la evolución, y generalmente malestar social, el del entorno, y se acompaña de un deterioro significativo del rendimiento profesional y social. Por ejemplo, el que más nos trae problemas es el trastorno límite de la personalidad, que a veces llega a la emergencia con autolesiones o con amenazas o intentos de suicidio, o que viene al consultorio buscando ayuda, buscando apoyo de alguna manera. ¿Cuál no será propia de este? Impulsividad en al menos dos áreas, como accesos de ira, gastos excesivos, abusos de tóxicos, conducción temeraria, etc. Falta de remordimientos, con indiferencia, la justificación por haber dañado o maltratado a otros. Él tuvo la culpa, él lo quiso. Sentimiento crónico de vacío, con un esfuerzo frenético para evitar abandono real o imaginario. Ideación paranoide transitoria, breve, o síntomas disociativos relacionados con estrés. Un patrón de relaciones interpersonales altamente inestables, pasando rápidamente de la idealización, ¡ay, qué maravilloso, qué lindo, qué grande es esto!, a la desvalorización de los demás. Es una rata, es una porquería, no merece nada. En realidad, lo que observamos acá es típico del trastorno límite de la personalidad, salvo esto, que viene en realidad en otro clúster, el mismo clúster, pero en otro grupo, que es el trastorno disocial de la personalidad. Los disociales son los Vladimiros, saben perfectamente qué está bien y qué está mal, pero les llega altamente. En realidad, los limítrofes, también llamados borderline, son impulsivos, no miden las consecuencias de sus actos, después se dan la vuelta y trágame tierra. Tienen un ánimo muy inestable y parecen muy caprichosos. No planifican ni su vida ni sus acciones, y algunos dicen no pueden planificar ni lo que van a comprar en el mercado. Tienen arrebatos de ira, actitudes violentas o manifestaciones explosivas cada vez que hay una crítica, ya sea real o imaginaria, o cuando hay frustraciones, ¿no? Porque se sienten tan desamparados, tan anulados por la crítica, que tienden a defenderse con agresión. Y la imagen de sí mismo, los objetivos y preferencias internas, incluyendo las sexuales, son confusas o están alteradas. Aunque muchos que son activistas homosexuales dicen que en realidad no hay ningún problema, que el homosexual es, podemos estar de acuerdo con que es y que también es el bisexual, pero hay mucha gente que puede tener una conducta homosexual sin ser homosexual. Ese es el caso de los limítrofes, que muchas veces tienden a tener, a manifestar en algunos momentos que no saben cuáles son sus preferencias. Entonces, pueden tener conductas homosexuales sin ser específicamente homosexuales. Pueden ser muy promiscuos en un momento, siendo heterosexuales también, porque no saben qué cosa es lo que quieren, no pueden mantener relaciones de pareja estables y firmes, o pueden optar en algunos momentos pues, por estar con alguien sin tener la menor gana, sin tener afecto real, porque simplemente no resisten estar solos o solas, y eso puede ocurrir. Una viñeta, ¿no? Una joven de 23 años acude al servicio de urgencias con varios cortes superficiales en la cara interna de ambos antebrazos y un estado de somnolencia y sopor que hace suponer que ha tomado fármacos o alguna sustancia psicoactiva. La paciente alega que estaba muy nerviosa, ¿no?, a punto de explotar, y que había tomado tranquilizantes sin encontrar mejoría hasta que acabó autoinfligiéndose los cortes para paliar la tensión interna. Un episodio es frecuente en esquizofrenia, trastorno esquizotípico de la personalidad, retraso mental, trastorno explosivo intermitente, que es otro tipo de problema, o límite. En realidad es justamente una límite. Observen a lo largo de esto que ella nunca dice que había querido suicidarse. Y es que a veces
muchas de las lesiones o autolesiones no son siempre intentos de suicidio. Es más, ni siquiera son gestos suicidas. Son intoxicaciones y autolesiones. ¿Mm?